Qué buenas noches. Qué bueno. Bueno, quiero felicitarlos por llegar cumplidos. Esta mañana les comentaba que la gente que llega a tiempo se lleva historias que el que llega 10 minutos después no le tocan. Y a veces una historia, lo he dicho aquí ya varias veces, puede cambiar el rumbo de su vida, porque una historia puede hacerlo a uno tomar una decisión importante. Aprovecho también para saludar a la gente de otras ciudades que no sé si se están reuniendo en otras ciudades, también sus grupos de 5 personas o a veces hasta más nos acompañan en otras ciudades. Y hoy que ya es el último día de noviembre y empezamos ya el mes de diciembre, donde ya van a empezar ustedes a trabajar con los indicadores de gestión. Esta es la última capacitación del mes. Y habíamos dicho que habíamos tomado la decisión de juntar noviembre y diciembre para que ustedes en diciembre estuvieran totalmente capacitados para alcanzar la meta. Porque decíamos que había gente que no sabía de todo, pero ahorita me imagino que ya todos saben hacer un registro por internet, ¿o no? En otras ciudades me imagino todos saben. Todos saben ya manejar la página web, también me imagino. Ya compraron los cards, me imagino que ya compraron todo lo que van a empezar a necesitar la próxima semana. Entonces ya todo, no hay una disculpa para poder empezar a trabajar la próxima semana en el camino del éxito con los indicadores de gestión. Ya la otra semana sí les vamos a empezar a medir. Usted debía traer 5 o 1 y trajo nada, o trajo 3, ya la otra semana ustedes se confrontan con la realidad. Y hoy, para el tema de hoy, nosotros nos propusimos trabajar el tema de la productividad. ¿Qué tan productivo es usted para poder llegar a cumplir el propósito o los propósitos que usted se pone? Y frente al tema de la productividad, yo recuerdo, quiero empezar con esta historia de un barco. Esto es un barco en alta mar. Un día a un amigo le escuché esta historia y me quedó grabada para toda la vida. Y esta historia dice lo siguiente, que es una historia real. En Estados Unidos, cuando los barcos ya están deteriorados, ya están viejos, los llevan hasta alta mar. Y en alta mar hacen todo el teatro de que el barco se está hundiendo. Y efectivamente se hunde. Y una vez se hunde el barco, entonces cobran el seguro del barco. Aunque eso está mal hecho, así lo hacen algunas personas. Pero el tema de la historia es lo siguiente. Cuando están en alta mar y ya están allá en el momento de hacer el teatro y el barco lo empiezan a hundir, empiezan a tirar salvavidas alrededor del barco y todo el mundo empieza a hacer que se está salvando y efectivamente se salvan, nadie se muere. Pero ya cuando el barco se está hundiendo, las ratas empiezan a salir de esa madera vieja podrida y se tiran al salvavidas. ¿Y sabe cómo terminaba diciendo el conferencista? Hasta las ratas saben cuándo se tienen que tirar. Oiga pues, ¿sabe qué quiero decir con esto? La productividad es un tema de decisión, de determinación. Cuando yo quiero ser productivo, yo tomo la decisión de ser productivo. Y esto me nos decía que hasta las ratas saben cuándo es el momento de hacerlo. Y cuando yo vi que ese hombre nos comentó eso, nos decía que la mayoría de las personas en el mundo entero somos muy mal entrenados para tomar decisiones de ese estilo. Y a nosotros ni siquiera empujándonos, ni siquiera empujando. Entonces, es una comparación un poco pesada, pero realmente a mí me movió. Yo cuando el hombre me contó, teníamos que tomar una decisión drástica en una compañía que teníamos y una vez yo escuché esa historia, yo la copié en mi agenda, cerré la agenda, habían pasado 10 minutos y yo dije, no importa qué sigue de aquí para adelante, pero para mí, en esos 10 minutos ya había valido la pena la conferencia. Porque a veces, como le digo, uno tiene que tomar las decisiones y no las toma. Y para mí ese momento fue el momento determinante para tomar esas decisiones. Bueno, desde niños no fuimos entrenados a ser productivos y es un problema grande porque
y más que todo en Latinoamérica. Nos comentaba un hombre, un coach que vino aquí a Colombia, que en Colombia la mamá le escoge el cono al cono que se quiere comer el niño. La mamá le pone la chaqueta al niño cuando la mamá tiene frío, no cuando el niño dice que se la ponga. Y no le ayuda a tomar decisiones. En Europa, a diferencia de los colombianos, le dejan tomar la decisión al niño. ¿Qué cono va a querer? ¿Qué cono quiere? Y de pronto el papá sabe que es maluco o que es picante, deja que lo compre. Y cuando el niño se lo chupa, se lo come y dice, ay, eso tan maluco. Y dice, bueno, ya sabe para que no lo vuelva a pedir. Pero oiga, no es tanto el efecto del cono, es que nos preparan para tomar decisiones. Y en Colombia no nos preparan para ser productivos, para tomar decisiones. Siempre, los de niños, todos nos lo están haciendo. Una persona productiva es aquella que gana más y trabaja menos. Cuando hablamos de productividad, hemos dicho que todos tenemos las mismas horas del día, los mismos 24 horas del día. Pero aquellos que son más productivos son los que en las mismas horas de trabajo, otros horas, hacen más cosas que los productivos en el trabajo. Entonces la productividad mide lo que yo soy capaz de hacer en el mismo tiempo que otro tiene para trabajar. ¿Por qué los ricos tienen las mismas horas que los pobres? Porque entonces la hora de ellos vale más. Un día le digan un hombre de Estados Unidos diría que si cogieran toda la plata todo el dinero y la juntaran en un mismo banco y luego la repartieran por partes iguales a todas las personas del mundo, a todos los habitantes de la tierra, pasado un tiempo, los ricos vuelven a ser ricos y los pobres vuelven a ser pobres. Porque es cuestión de productividad. El rico es altamente productivo, mientras que el pobre no. Y haciendo otros uso de ese ejemplo, decíamos, y aquí para otras ciudades, aquí en Medellín hay un lugar que se llama El Poblado, donde viven la mayoría de los empresarios, las personas ricas. Pero también hay unas comunas, vamos a poner el ejemplo, donde viven algunos de los pobres. ¿Qué pasaría si cogiéramos 10 personas del poblado, de los empresarios, y 10 personas de un barrio pobre? Y por un año lleváramos los pobres para la casa de los ricos, y a los ricos nos llevamos para el lugar donde viven los pobres. ¿Qué pasaría si le pusiéramos cámaras escondidas a esas personas allá? ¿Sabe qué? Al otro día, los pobres en el poblado se sienten en Playa Alta. Se levantan a las 10, 11 de la mañana y dicen, hermano, hay que aprovechar esto porque solamente es un año y no lo podemos desperdiciar. Y empiezan a vivir de tal manera que ellos piensan que ponerlos allá es solamente un premio que se va a acabar. Mientras que si las cámaras escondidas estuvieran en el lado de los ricos que están en la zona de los pobres, ellos al otro día están temprano, levantados, planeando cómo va a ser sus días productivos. Y al año, cuando los vamos a devolver, los pobres vienen todos aburridos, porque ya se les acabó lo bueno. Mientras que los ricos ya tienen panaderías, restaurantes en el barrio pobre, son los dueños de los carros, del transporte, ya tienen negocios allá, porque tienen una mentalidad alta de productividad. El rico es muy productivo, mientras que el pobre no lo es. Entonces uno se pregunta, ¿por qué si tienen las mismas horas, por qué las horas de ellos valen más? Por lo que hacen, por lo que son capaces de hacer. Ahorrar tiempo no es posible. Lo que pasa es que hay gente muy productiva en el mismo tiempo, ya lo dijimos. Manejar la productividad es una habilidad que sí se puede aprender. Hoy, con lo que ustedes van a aprender, con toda seguridad, creo que la mayoría va a salir de acá aprendiendo a ser más productivo. Ese es el propósito de esta charla. Que usted salga hoy de aquí más productivo, que usted lleve también un mensaje de que mañana va a ser distinto. Hay que ser proactivo y no reactivo. Los hombres de buena productividad, ellos
Los hombres de baja productividad reaccionan a todo lo que pasa. Todo lo que el proactivo sabe qué voy a hacer mañana a las 9 de la mañana, cuál a las 12 del día, y a las 4 ya sabe por la noche qué va a hacer. Mientras que el reactivo pregunta a ver qué hay que hacer, qué hay para hacer, qué va a hacer mañana a las 2, no, nada, qué hay que hacer. No, yo, o el hombre proactivo ya sabe qué hay que hacer, así sale en un libro. No, yo mañana voy a leer un libro, o mañana tengo una presentación, o mañana tengo por lo menos un descanso. Entonces ya tiene planeado lo que va a hacer. Entonces el hombre proactivo, el productivo, no es un hombre que reacciona a lo que está pasando, sino que ya tiene la planeación completa. ¿Cuáles son las recomendaciones que nosotros le hacemos para que usted sea productivo? Dedícate a ti mismo la primera hora del día. Y sabe, no tenga afán de que esa hora la perdió, porque el cuerpo necesita descansar. Cada quien decide qué hacer en la primera hora del día. Por ejemplo, a mí me gusta sacar un tiempo para orar. Me gusta leer la Biblia y oro y ya. Otros tal vez hacen eso y hacen ejercicio, otros solo ejercicio, otros una lectura, otros hacen un buen desayuno. Pero sáquese esa primera hora del día para usted. No importa que ahí no haga nada. No conteste ahí correos, no conteste ahí chat, nada. Dedíquesela a usted, a quererse usted, a coger energías para poder arrancar en ese día. Sí, vamos. Sí, espera un momentico acá. Listo, Tao, ya. Bueno, la segunda, enfócate en el objetivo y no en el procedimiento. Yo he dicho mucho acá que en el momento de hacer un buen cierre, yo tengo que tener cuidado de estar cuidando es mi objetivo, que estoy persiguiendo. Recuerdan, hace 8 días en el cierre les enseñaba que para yo poder tener un buen resultado, yo quiero saber cuál es el resultado que espero. Con esta entrevista con esta gente, yo quiero que él se registre, o quiero es que él me compre, o quiero que él me recomiende personas. Cuando yo sé claramente qué es lo que espero, yo tengo claro mi objetivo. Para eso hay una historia que me ha gustado mucho desde que la leí hace muchos años, y mire cómo dice. Un vendedor viajero recién contratado envió el informe de sus primeras ventas a la oficina escrito con pésimas faltas de ortografía. Antes de que la gente pudiera responderle, el vendedor envió otra carta desde Chicago para informar sobre su trabajo, con tales faltas de ortografía que era muy difícil entenderlo. Temeroso de despedirlo, pero más temeroso aún de no hacerlo, el gerente de ventas llevó el caso al presidente. Hombre, mandan al vendedor para allá y dice, voy a mandarle lo que estoy haciendo en esa ciudad. Pero era tan fea la ortografía que este hombre dice, no sé qué hacer, ¿lo dejo o no lo dejo? Voy a llevar eso al presidente. Porque la ortografía es muy importante en un vendedor. Recuerdo, un profesor de español nos decía que había gente que tenía tan mala ortografía que escribía chulo sin H. Ahí les dejo. Pero vamos a ver qué dice el presidente, vamos a ver qué contesta el presidente. La mañana siguiente, los miembros del departamento de venta en su torre de marfil se sorprendieron al leer en el tablero las 2 cartas del vendedor ignorante. Y por encima de ellas una nota del presidente escrita también con muy mala ortografía. Obviamente era intencional. Hemos pasado mucho tiempo tratando de escribir bien en vez de tratar de vender. Pongamos atención a las ventas. Quiero que todos lean estas cartas de Ghosh, que ahora mismo está haciendo un buen trabajo. Quiero que salgan y hagan lo mismo. ¿Sabe qué? Para mí era una lección contundente de que este vendedor y el presidente sabían cuál era el objetivo de salir a vender. ¿Y era qué? Vender. Así yo les decía esta mañana, así sea que usted escriba ventas con B de burro, pero si trae muchas ventas, eso le va a servir. Porque hay unos que salen a vender y como decíamos hace días, son los que casi venden. ¿Usted es de los que vende o de los que casi vende? Este hombre fue a vender. Yo tal vez, no sé si a ustedes les conté sobre un amigo que trabajó como director en Suramericana.
en la parte comercial. ¿Les conté esa historia a ustedes en la noche? No, porque a veces me confundo por la mañana. Este hombre un día reunió a todo su grupo de trabajo y les dijo que a partir de esa fecha nunca más iba a volver a llamar a su equipo de ventas asesores, sino que los iba a llamar vendedores. Dice porque estaba mamado de que fueran tan buenos asesores que le asesoran a la persona que buscara otra alternativa antes de comprarle el seguro a ellos. Y termina de decir, no, tal vez usted no lo necesita, busque también, y le hablan de la competencia y todo. Y dice, estoy mamado, necesito son ventas. Para ustedes poder ser productivo, tiene que tener claro cuál es el objetivo de lo que va a empezar a hacer. Y eso tiene que ser, yo les decía esta mañana, la responsabilidad de su meta no es de nosotros, es de ustedes. Entonces, para eso ustedes tienen que tener claro cuál es ese objetivo. Otra recomendación que le hacemos para que sean productivos: concéntrese en el 20% de las actividades que le dan el 80% de los resultados. Las multitareas dañan su productividad. Indiscutiblemente, vea, lo que decir la mayoría es, de todo lo que usted tiene que hacer en el día, solamente el 20% vale la pena. El otro 80%, deséchelo. Usted tiene que saber elegir entre todo lo que se le presenta en el día, qué cosas no hace. Y para esto hay otra recomendación, y es que reconozca la diferencia entre lo importante y lo que es urgente. ¿Cuán difícil es reconocer lo importante y lo urgente cuando llega ya apremiante las cosas? Entonces uno dice, reconozca qué es urgente y qué es importante para que usted pueda trabajar en eso. Para esto hay un método de Eisenhower y la productividad. Este fue un militar que estuvo en la Segunda Guerra Mundial, un alto militar, pero además fue presidente de Estados Unidos. Pero este hombre fue tan productivo cuando era militar que este hombre hoy su método de productividad lo usa todo el mundo, y es, el hombre nos enseñó a diferenciar en una matriz o en un cuadro qué es lo importante y qué es lo urgente. Pero este hombre fue el que promovió el estudio del espacio, la NASA. Este hombre fue el que promovió o el que empezó a darle dinero a la gente para que empezaran a investigar sobre el internet. Un hombre altamente productivo, pero el hombre dice unas frases que lo dejan a uno cuestionado para lo bueno. Mire, no hay forma más rápida para hacer las cosas que no hacerlo. Este hombre dice, le van a llegar multitareas todos los días, multitareas, y si usted es eso que a todo le dice que sí, y todo intenta hacerlo, el día no le va a alcanzar. Es necesario mantener el carácter tan firme para saber qué cosas no se hacen dentro del día. Hay cosas que definitivamente no hay espacio. Yo les había compartido a ustedes en otra ocasión que yo he tenido la costumbre con unos amigos que nos reunimos a consultarnos ellos a nosotros, nosotros a ellos, pero lo hacemos en horarios que no son de oficina. Y cuando llegan, es que no llegan, pues si por algún motivo llegan a un horario que es de oficina, somos altamente breves, nos saludamos, lo puntual y a seguir trabajando, pero no gastamos un tiempo laboral perdiéndolo en cosas que nos pueden ser más productivas o que la podemos hablar por la mañana o por la noche o en un fin de semana. Pero hay cosas a las que finalmente nosotros nos acostumbramos a decir, no lo hago, no lo puedo hacer, no le puedo abrir espacio a eso porque tengo que buscar la productividad. Y esto es lo que este hombre propone, hacer un cuadro en donde usted va a marcar qué es lo urgente y lo importante y hágalo ya. Mire, tareas que deberíamos realizar inmediatamente, porque si no, nos traen crisis, problemas apremiantes o proyectos a punto de culminación. Entonces dice, coloque en un cuadro lo que es urgente y es importante, y a eso hay que hacerlo ya. ¿Por qué? Porque dejamos que lo importante se volviera urgente. ¿Cuántas veces por descuido nuestro dejamos para última hora pagar la cuenta de servicios? Y a última hora está uno corriendo como un loco para poder pagar la cuenta de servicios de última hora cuando se pudo haber hecho de otra manera. Y cuántas cosas que fueron importantes a última hora se nos vuelven urgentes porque tomamos malas decisiones. Ahora, hay otro cuadrante que dice, lo que no es urgente,
pero sí es muy importante. Hay cosas que no son urgentes, por si son importantes. Entonces aquí hay que planificarlo. Tareas que nunca se deben delegar. ¿Por qué? Porque son muy importantes. Prevención, proyección, reconocer nuevas oportunidades, planificación, misión, visión, entrenamiento, capacitación al equipo. Esto yo no lo puedo delegar, ¿por qué? Porque es muy importante y además no es urgente. Pero aparece otro cuadrante que dice que es urgente, pero no es importante. Qué lástima que yo me tenga que mover en algo que no es importante, pero ya me toca hacerlo porque es urgente. Tareas que debemos delegar con monitoreo, interrupciones, algunas llamadas, correos, algunos informes, algunas reuniones, organización de viajes. Esto, cuando yo tenga algo que no es importante y es urgente, yo lo puedo delegar en otras personas que me ayuden. Y usted lo puede hacer también con otras personas. ¿Por qué? Porque no es importante. Pero hay cosas que ni son urgentes y tampoco son importantes. Entonces esto, ¿qué hay que hacer? No lo haga, deséchelo. ¿Para qué? Tareas que deberíamos delegar por completo. Trivialidades, ajetreo inútil, algunas llamadas, actividades agradables, pero que son improductivas. Este cuadrante, si usted está acá metido, es el cuadrante que lo llaman la pérdida del tiempo. Por eso, si usted fuera muy sincero y cogiera todas las actividades que hizo hoy o las que va a hacer mañana y les hiciera en un cuadrante como esto, según dice este hombre, nosotros no somos fáciles de hacer este cuadro. No, y en el día a día nos cuesta hacerlo, pero si lo hiciéramos, seríamos muy productivos. ¿Por qué? Porque acá usted empieza a decir pagar servicios. Entonces usted ya, ¿dónde lo metería? Depende si son ya vencidos o si todavía tiene un tiempo. Si lo puede delegar, si es importante, importante o urgente, bueno, ustedes ya lo van clasificando. Hombre, ir al colegio del niño, hombre, ir a presentar un plan, hombre, ir de vacaciones, hombre, ir a comprar una ropa, ir a hacer, bueno, usted ya lo va clasificando. Y cuando usted lo meta acá, a usted le va a ser mucho más fácil tomar la decisión para no perder el tiempo. Julián, Santiago, Araceli o Juan, no me acuerdo quiénes, hicieron un cuadro como estos, pero Julián me lo pasó ayer y me gustó mucho. Y él, con esa información del presidente de Estados Unidos, sacó qué pasaría, cómo sería la distribución en porcentajes en el negocio de Ragballs. Entonces dice, en la primera etapa es la etapa de conocimiento del negocio. En otra etapa es la etapa en donde yo voy a desarrollar el negocio de Ragballs. La otra es cuando voy llegando al 5, cuando voy llegando al 10, cuando voy camino a mayorista o cuando ya soy mayorista y estoy construyendo una estructura sólida. Entonces, ¿qué hago en cada una de esas etapas? ¿Cuántas horas me debo capacitar al mes yo? ¿Cuántas presentaciones debo hacer en el mes? ¿Cuántas presentaciones de apoyo voy a hacer? ¿Cuántas horas duplicando el sistema? ¿Y cuántas horas de crecimiento personal? Entonces este cuadro me gustaba porque decía, en la primera etapa, donde estoy apenas conociendo del negocio, ¿es bueno que yo salga a hacer una presentación del negocio? No. Aquí lo hemos dicho que no, porque usted sin conocer el negocio sale a presentarlo y termina usted diciendo que el registro aquí vale 11.506.000 pesos y que cuando es mayorista gana 24.000 pesos de por vida. ¿Sí o qué? Entonces queda diciendo una cosa horrible. Entonces por eso en la primera semana no se debe presentar el negocio. Yo aquí, luego lo que veo y me gustó mucho es que dedico el tiempo a capacitarme en el negocio y a capacitarme en lo personal. Me parece muy acertado. Yo aquí no voy a presentar ni el negocio, ni voy a apoyar a nadie y mucho menos va a haber un sistema de duplicación. Pero en la otra etapa, la semana siguiente, yo sigo capacitándome, pero ya un poquito menos, porque ya aprendí cosas. Pero voy a empezar a hacer mi primera presentación de negocio. Así lo haga mal. Le presento a la esposa, al esposo, al hermano, a la abuelita, como que empiece a entrenarse. Así como le digo, se equivoque, pero usted tiene que ya empezarlo a hacer. Ya la semana siguiente, usted le va a restar más de capacitación
porque ya está más capacitado, hace más presentaciones, pero ya empieza a hacer apoyo para los que están registrando y apoyo en el sistema de duplicación, y le bajó un poquito al crecimiento personal, porque usted ya tiene una actitud más de ganador, ya conoce algo de temperamentos, de cómo llegarle a un cliente, usted conoce sus fortalezas, debilidades. Entonces ya usted los tiempos que estaba gastando aquí, ya los va a gastar es en el negocio, y así sucesivamente. Al final, usted ya casi no se capacita, pero no puede ser cero, porque uno tiene que aprender todos los días, sí. Uno no puede decir que ya es producto terminado, porque todos los días va aprendiendo. Sin embargo, va gastando más tiempo apoyando a la gente y en un sistema de duplicación, porque usted ya tiene plata. Usted ya tiene plata y usted ya casi no registra gente. Usted ya tiene una red constituida grande y usted simplemente está monitoreando a toda la gente para que a ellos les siga yendo bien. Pero sigo capacitándome poquito, en lo personal un poquito más, para que no me vaya a ir la humildad por ahí, porque usted bien platudo por ahí, uno dirá, uy, qué miedo que de pronto, no sé, ya empiece uno a mirar de otra manera. Entonces siga capacitándose, pero siga entrenando muy bien a toda la gente, apoyando a la gente de su equipo. Entonces, mire un ejemplo de esto. Un distribuidor quiere ganar, quiere generar con la empresa excelentes resultados. Vamos a suponer que usted quiere generar muy buenos resultados. Utiliza la matriz de Eisenhower para liberar el tiempo necesario para conseguirlo. Libera 4 horas diarias durante 5 días para un total de 20 horas semanales. O sea, usted dice, ve, a mí me quedan 4 horas libres diarias. ¿Cómo las utilizo? ¿Y cuántos días? No, los 5 días de la semana me quedan 4 horas. El diseñador se encuentra en la 4ª etapa y va camino al 5. ¿Cuál es la 4ª etapa? Esta, donde usted le va a invertir el 35% a su capacitación, 25% en promocionar el negocio, 15 y 10. ¿Cómo daría eso? Entonces mire, horas de capacitación son el 35%, pero como usted tiene 20 horas en la semana, de esas horas, 7 horas de la semana, usted tiene que seguirlas usando, capacitándose, porque está en la 4ª etapa. Pero en presentaciones propias, 5 horas de la semana las va a usar para eso. En presentaciones de apoyo, 3 horas. En el sistema de duplicación, 3 horas. Y en crecimiento personal, 2 horas. Lee un libro, un audio, lo que sea. Si usted logra hacer esto, oiga, no todo el mundo lo hace con ese juicio, pero aquellos que lo hacen son altamente productivos. Coger este hábito es muy difícil, pero cuando usted dice, bueno, esta semana me voy a dedicar 10 horas, o 20 o 30 horas, ¿a qué se las voy a dedicar? Si usted no es capaz de coger una hoja y plantear con este método lo que usted va a hacer, a usted es muy fácil que le agenden la semana. Y las 4 horas que tenía disponible para leer o para capacitarse o para presentar el plan de negocio, termina haciendo por ahí un favor, un mandado o perdiendo el tiempo, porque usted no se programó. Si usted está bien programado, a usted no le mueven esa agenda fácil, y al final lo vamos a mirar, que no le mueven a usted fácil la agenda. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, güey, ok. La otra recomendación que le hacemos para que sea productivo: tome pequeños descansos, pero frecuentemente. Dicen los expertos que uno debe trabajar 2 horas, algunos dicen que 1 hora y media, y descansar 20 minutos, algunos dicen que al menos 10 minutos. Hoy hay en muchas empresas lo que llaman la pausa activa, que la gente está produciendo por 2 horas y a las 2 horas hacen un alto, tocan una trompeta o una bocina y ahí ponen a la gente a estirarse en un poquito, paran, van al baño, se toman un agua, un tinto y al momentico vuelven a trabajar. ¿Y sabe qué han descubierto? Que la productividad aumenta. 2 horas de trabajo y 20 minutos o 10 minutos de descanso. Que no vaya a ser al contrario, que no vaya a ser que 10 minutos de trabajo y 2 horas de descanso. Porque si lo invertimos, productividad a 0. Ahí tiene que ser que usted trabaje. Ahora, sí es muy recomendable, porque una de las 2 horas ya está como embotado. Y llega un momento, y dependiendo el tipo de trabajo, hay otros que son un poquito más fáciles, otros que son más de pensar,
es bueno que usted se pare, respire, se toma el agua, camina un momentico, mira por la ventana, cualquier cosa hace y vuelve y se sienta y vuelve la productividad a elevarse. Sexto, administre bien el tiempo, porque si no va a terminar, vean, como esta muchacha. Esta muchacha está ¿qué? Fundida ahí, por no administrar bien el tiempo. La administración del tiempo, definitivamente, eso sí que es un arte. No todo el mundo lo maneja bien. Los ricos lo manejan muy bien. Para yo prepararme para esto, y no los traje porque son muchas cosas que no harían larga la conferencia, pero me puse a mirar cómo gastan los ricos las horas. No. Y pusimos al frente cómo gastan los pobres las horas. No, totalmente distintísimo. Distintísimo. Los pobres ven novelas. Los ricos ven programas de finanzas. Oiga, pues tan tremendo. No es que no lo puedan ver la novela. Seguramente que un rico también se las puede ver. Pero un pobre habla demasiado y cuenta mucha historia y repite y vuelve. El rico va muy al grano. Bueno, cuénteme, que es que el tiempo es valioso y aprende a resumir, a leer titulares. Yo he hecho mucho énfasis con ustedes, mucho énfasis en que la comunicación entre ustedes y nosotros sea muy breve. ¿Quiénes recibieron un formato de cómo queremos que se comuniquen ustedes con nosotros? A internet ya lo mandamos. ¿Sí lo recibieron? ¿No? Ya lo mandamos a casi todo el mundo esta mañana. Lo han recibido. ¿Les ha llegado alguno les ha llegado un formato? Sí, un formato. Ese formato dice cómo va a ser la comunicación entre ustedes y nosotros. ¿Y sabe qué dice ese formato? Coloca usted su nombre, su teléfono y su celular. Va a poner su pregunta y ahí le decimos, sea breve. Trate de no usar más de 3 renglones para que usted su pregunta, porque le cuento, nos llegó a la empresa una pregunta impresionante. Señores Álvarez, quería saludarlos, primero que súper largo, oiga, la verdad, una hoja tamaño carta y al final decía, quiero saber si van a cerrar en diciembre o no. Y nosotros, oiga, y le digo una cosa, ¿cómo nos ponen a leer eso? Eso no lo pueden volver a hacer. Eso es un desgaste, porque nosotros lo leemos con toda la dedicación, con toda la responsabilidad, pero en vez de preguntarnos en un solo renglón, favor decirnos si van a cerrar en diciembre o no, un renglón. Pero usaron más de 20 renglones para hacernos esa pregunta, horrible. Entonces en ese formato dice nombre, teléfonos, todo. Pregunta, no más de 3 o 4 renglones y dice después, ya la consultó en la web, ya la consultó con su patrocinador, ya la consultó con su equipo, ya la consultó con un funcionario de la empresa. Ahí más de uno se devuelve con la pregunta, dice, uy, qué pena, ¿verdad? Si estaba en la web. No, que ¿cuál es la dirección? Aquí todavía la gente llama a decir, ¿cuál es el horario? ¿Cuál es la dirección? ¿En qué ciudades estamos? Hace 15 días hicimos un paseo por la página para que ustedes conocieran eso. Y casi que nos tocaría decirle a la niña de allá de recepción que alguien que llame a eso le deberíamos mandar de una vez ¡pum! Para la web, porque esas preguntas no nos las pueden hacer, porque en el catálogo dice cuando ustedes lo reciben que la web es el medio entre ustedes y la comunicación con nosotros, si quieren van a ser informados. Entonces dice, ahora, pero ¿sabe cómo remata ese formato? Usted que la recibió, ¿recuerda cómo dice el formato al final? Dice, ¿cuál es su respuesta? Con esa los matamos, le cuento. Con esa sí que los vamos a sacar, porque cuando diga, yo creo que ustedes no van a cerrar en diciembre, ¿sabe qué le digo yo? Efectivamente, está en lo cierto. Pues ya, no le contesto más. Pero usted mismo se va a contestar. ¿Por qué? Porque les vamos a enseñar a hacer preguntas cortas. Vamos a enseñar a que usted trabaje de una manera mucho más breve, porque así trabaja la gente que administra mejor el tiempo con productividad. Vamos a darle unas recomendaciones de cómo administrar bien el tiempo. Administrar bien el tiempo va a doblar o triplicar su productividad. Primero, no procrastinar. Qué palabra tan enredada, y yo les he dicho que no me gustan las palabras enredadas, pero la quise traer porque hoy hay muchos conferencistas que hablan de eso. Pero, ¿qué quiere decir eso? No deje para mañana lo que puede hacer hoy. Y en esto hay muchos especialistas.
dejan todo para mañana. Los servicios, mañana más los pago. Más los paga es que usted está corriendo para un centro del cerca a pagar porque se le olvidó pagar. ¿Por qué? Porque lo dejamos para el final. Esa frase de Leonel me encanta cuando dice, papito, si es ya, es ya. Tiene que ser algo de costumbre en nuestras vidas. Yo tuve un gerente que me gustó mucho la manera como él actuaba cuando había que hacer las cosas. Decíamos, hay que llamar a tal parte, o hay que hacer esta cotización, o hay que hacer algo, y en medio de la conversación, él hacía la llamada. Entonces decíamos, no jodas, mira que estamos reunidos, ¿cómo nos vas a poner a 3 o a 4 personas a escuchar o esperar? Pero finalmente le lograba valorar a este hombre, que este hombre era, hay que hacer esto, lo hacía ya, pero el hombre no lo hacía después. Obviamente había cosas que podía apuntar, pero las cosas que eran importantes las hacía en el acto porque se olvidaban. ¿Y sabe qué? Gracias a Dios yo he tenido esa costumbre. Hay veces que estamos reunidos ahí de una vez y sale una idea, ya, hay que hacerla ya, sin buscar tanto la perfección, sino hay que hacer ya. Y esto es una habilidad que hay que practicarla y no va a ser fácil de tener esa cualidad. Entonces usted empieza a practicar, salió una idea, si ahorita la hago, ay, verdad que allá me dijeron que hay que hacer allá, y hágala ya, y se le vuelve una costumbre, y usted es de las personas que va a empezar a actuar rapidísimo. Entonces yo le digo, la primera recomendación para que administre bien el tiempo es no procrastinar, no prorrogar, no postergar las cosas. Segundo, planee, haga una lista de sus prioridades, use un planeador y mantenga el control revisando si están cumpliendo esas prioridades. Al final les voy a pasar el planeador que yo uso en mi vida personal, laboral. Y a mí me ha dado muy buen resultado y se lo aprendí a John Maxwell, un hombre experto en liderazgo. Y se lo aprendí y es demasiado sencillo, pero a mí me ha funcionado demasiado bien. Y al final se lo voy a mostrar a ver si lo quieren usar. Tercero, haga lo mejor que pueda, pero no sucumba al deseo de ser perfeccionista. Acuérdate que hay una frase que dice que lo perfecto tiende a lo malo. Usted hay cosas que las tiene ya buenas, trabaje con lo que tiene, pero usted esas ganas de perfeccionar termina haciendo daños o termina no siendo productivo. Hay cosas que son innecesarias. Entonces ya, si está bueno, sáquelo así. Pero que en estos días le escuchaba una entrevista de una reina de Colombia y decía que cómo le gustaban los hombres. Vea, un secreto para acá para nosotros los hombres. Decía, para los solteros, ¿sabe qué decía? Que le gustaban los hombres que no jugaban a ser perfectos, que le aterraban los hombres que a toda hora era perfecto, que le gustaba el hombre descomplicado, el hombre que trabajaba y avanzaba con lo que tenía. Hoy precisamente estaba en una reunión esta mañana, como a las 6:30 de la mañana, que nosotros reunimos por allá unos empresarios, y decía un hombre con la esposa, y lo decía en público, y por eso lo puedo contar en público, que él era un hombre de muy buena iniciativa, pero muy poca terminativa, aunque muy horrible lo que dijo, pues las palabras pues como las dice, iniciativa y terminativa, el mensaje que nos quería decir era que él era un hombre bastante bueno para iniciar cosas, pero era un hombre pésimo para terminar las cosas, y que ese era un ajuste que tenía que hacer en la vida. ¿Por qué? Porque una vez va buscando la perfección, termina no haciendo finalmente nada. Y cuando él pregunta, bueno, ¿y si lo hiciste? No, hermano, es que estaba tratando de pulir, y cuando menos piensa, ideas a toda hora, saliendo por un lado, por el otro, el vecino ya lo hizo, su compañero de trabajo, y usted pasa por a todas esas ideas, por perfeccionarlas, nunca trató de. En la mayoría de las entrevistas que nosotros hacemos de trabajo aquí, la mayoría de las entrevistas, le preguntamos a la gente, díganos su mayor cualidad, y también le preguntamos, díganos su mayor debilidad. Y cuando a mí me dicen, mi mayor debilidad es que soy muy perfeccionista, en vez de a mí eso agradarme, a mí me frena, porque yo, qué pereza, de pronto una persona ahí tratando de pulir el informe. Yo me acuerdo un día en la universidad, yo terminé ingeniería civil,
y un profesor nos puso a hacer una carretera, estábamos en el tercer semestre, y nos puso a hacer un diseño de una carretera con tinta, pues todo muy perfecto, y nosotros lo hicimos hermoso, cada uno de los pues, estudiantes, y tratando de hacerlo muy bonito. Y cuando llegamos a entregarlo, el profesor nos dijo, póngalos aquí, y pusimos todos, y nosotros llevamos eso en un tubo, en un papel grande, en un pliego, y lo llevamos todo bonito. Y nosotros en la noche anterior fijando que no nos fuera a arrugar, que cuidado se nos ensuciaba, y lo pusimos todos ahí. Y el profesor, listo, ¿están todos ahí? Sí. Cuando terminó, el profesor, pum, pum, los puso así en un bloque, los dobló, y se los metió en el bolsillo de atrás. Y nosotros nos miramos con esa rabia, y nosotros decíamos, imposible. Entonces mismo no nos hicimos esperar, no, profe, imposible, mire estas ojeras trasnochados, si usted va a... Y dice, no les voy a calificar eso, les voy a calificar el contenido de lo que supieron, de lo que sabían hacer. Y ¿sabe qué? Todos esos pedacitos que yo he ido aprendiendo en mi vida me han enseñado a mirar. ¿Qué va a mirar ese hombre? Esto, para que entonces pulo el resto. Y yo procuro en lo posible tratar de con alguien que voy a hacer algún negocio, ¿qué me va a medir él? Para yo saber qué tanto me desgasto en lo que voy a hacer. Va a medir el tamaño, la productividad, entonces yo ya me enfoco en eso, para no buscar el perfeccionismo cuando no lo van a valorar, cuando no le ponen valor a esa parte. Concéntrese, esa es otra de las cosas que uno pierde mucho tiempo, porque uno se desconcentra mucho, y uno está trabajando y sonó el bip, el celular, y pum, lo contesta. Sonó el chat y también lo contesta. Un correo print sonó y también va y lo abre. ¿Así podrá ser uno productivo? No. Uno tiene que concentrarse y uno tiene que tener la costumbre de decirle a la gente, vea, voy a mi oficina y me voy a encerrar 1 hora y media, 2 horas. ¿Necesita algo? No. Sepa, entienda que en 2 horas me puede volver a consultar o lo que sea, pero de estas 2 horas me perdió. O en esta hora y media. ¿Por qué? Porque voy a ir a trabajar con productividad. Pero yo allá tengo que estar concentrado y quitando cualquier distracción para yo poder hacer que me rinda. Pues si usted, ¿no es cierto? Organiza y ten a la mano desde el principio los elementos que sean necesarios. Ese es otro error. Uno se sienta, recuerde que en la matriz para jugar mejor dijimos que usted debe colocar cuál es su ambiente ideal. Un vaso, un tinto, ponga la regla, tal vez ponga música, los lapiceros y todo. Pero a veces uno se sienta a trabajar y se sentó y dice, ay, hombre, la agenda. Y va por la agenda y cuando la trae dice, ay, el lapicero. Y dice el lapicero y se sentó y dice, ay, dejé la agenda y se volvió otra vez por la agenda. Yo, ¿qué es eso, por Dios? Uno tiene que tener, le decíamos esta mañana que valoro mucho en las mujeres que en el bolso mantienen de todo. Las mujeres tienen en ese bolso lo que le pida. Tijeras, cuchillos, destapadores, tienen lo que le pida. Ojalá nosotros los hombres tuviéramos la oportunidad de tener ahí lo que ellas tienen a la mano. ¿Por qué? Prácticas, tienen ahí todo, y siempre está ahí. Entonces uno dice, tenga siempre los elementos necesarios cuando se va a sentar a trabajar. Sal de las distracciones y las interrupciones, pues toma varios minutos volver a concentrarse. Cuide que la tecnología no sea enemigo del uso del tiempo. Igual, lo decíamos ahorita, no, si se sentó a hacer un trabajo, ojalá usted pueda no leer el chat o las cosas en ese momento, porque esas distracciones hacen que cuando usted vuelva a concentrarse en donde iba, pierde 4 o 5 minutos. Esos días, leyendo de esto de los ricos, decían que 5 minutos, oiga, 5 minutos que usted pierde diarios, multiplicados por los días de la semana, por las 52 días de las 52 semanas del año, le representan algo así como una semana en el año para usted usarla de una manera más productiva. Entonces tienen una alta eficiencia por mantener todo a la mano. ¿Para qué? Y para no distraerse, porque 5 minutos representan una semana en el año. Y sabe que nos han enseñado a nosotros y nos hemos acostumbrado a
a multiplicar por el año. Uno dice, no, es que me voy a ahorrar 5.000 pesos diarios. Eso no vale la pena. ¿Cuánto es 5.000 pesos diarios en el mes? 150.000. Y en el año serían 1.600.000, algo así, lo que sea. ¿Servirán 1.600.000 pesos? Claro. Entonces, si uno dice, multiplica 5.000 pesos, uno los bota fácil. Ahora, uno tiene que ser amplio, ¿no? Pues me refiero en una medida que ellos dicen, hombre, aún 5.000 pesos no malgastados pudieran representar 1.600.000 pesos, un poquito más, lo que sea, en el año. ¿Por qué? Porque todo lo multiplican por el año. Asimismo, el tiempo lo multiplican por el año. Recuerden que el tiempo en Inglaterra, ¿cómo lo llaman? Es oro. El tiempo lo llaman oro. El tiempo vale oro, y ya vino esa, de Inglaterra vino esas. Toma decisiones rápidamente. Lo hablábamos ahorita. Esta es una también de las difíciles prácticas de aprender, pero practiquen eso, trate de hacerlo rápido. Si ya tiene toda la información, ¿por qué la demora? Si no tienen toda la información, sí estoy de acuerdo que la demoren. Esta mañana también les comentaba que en la empresa pasada, que es la que yo tenía, me ponía muy triste porque a veces los compañeros de trabajo me decían que yo era muy lento para tomar las decisiones. Y yo decía, no saben cuán duro me daba eso, porque yo buscaba siempre ser ágil. Entonces yo les decía a ellos, usted me ha entregado la información completa para tomar la decisión. Entonces me decían, hombre, es que se dañó un tubo en la calle, ¿qué hago? Entonces, ¿será fácil o tomar esa decisión? Yo decía, bueno, pero el tubo es de aquí, es de la calle, lo debemos arreglar nosotros, lo va a arreglar las empresas públicas, deme más información. No, es de aquí. Bueno, y es urgente, ¿cuánto vale? Bueno, cuando usted tiene toda esa información y no toma la decisión, usted sí es muy lento. Pero sin toda la información, sí le es muy difícil tomar la decisión. Pero entonces la idea es, ¿cuántas veces con toda la información usted a la mano y uno no logra tomar la decisión rápidamente? Oye, y está toda la información completa, pero uno tiene temor a tomar esas decisiones rápidas. Tómeselas y juégueselas. Y si se equivocó, bueno, a veces unas veces gana, otras veces pierde, a veces uno llega todo achantado a la casa porque de pronto había tomado otra decisión, pero acostúmbrese que si ya toda la información está, tiene que lanzarse. Entonces, y se ha aventado. Y por ahí nos han dicho mucho que a veces usted, hombre, coqueteándole a la mujer de sus sueños, y no es capaz de decirle que a ella le gusta. Y por no decirle, llegó otro, y cuando le iba a decir, le llega la carta de invitación al matrimonio. ¿Por qué? Porque otro se lo dijo más primero. Si ya toda la información está lista, dígaselo. Si digo que no, bueno, ya usted verá qué hace, pero tome decisiones rápidas. Sepa delegar. Saber delegar no es tampoco una tarea fácil. Una de las cosas que aprendimos y que nos ayuda a delegar es pedir en un formato la información de lo que vamos a delegar. Esta semana le decía yo a mi hijo Santiago que nos metimos a tomar una decisión administrativa. Nosotros somos más de la parte comercial que la administrativa, pero nos metimos allá, y entonces le decía, algo que a nosotros nos dio muy buen resultado en las veces que hemos estado con las empresas pues haciendo parte administrativa, ha sido que todo lo pedimos en un formato. Y le decía a mi hijo antier, hijo, a partir de hoy me voy a llamar calomariopatiñoformato.com. Así pues, como ¿sabe por qué? Pues le decía a Santi, ¿sabe qué poder tiene un formato? En lo que yo les decía hace un tiempo, cuando cometimos errores en producción, que yo les decía, ¿me entendió? Sí, le entendí, y salían a hacer las cosas. Pero cuando yo les decía, ¿qué fue la frase? ¿Qué me entendió? ¿Qué me entendió? Era muy distinto. Entonces, en un formato, nosotros le decimos a la gente, ve, tráigame un informe financiero, y la persona se va y nos puede traer un informe súper largo. O vea, hágame un favor, dígame cómo está la sede en Bogotá, y entonces nos puede decir, listo, y empieza a escribir un montón de cosas. Pero si nosotros le preguntamos, hágame el favor y me llena este formato, y en el formato dice, sede, Bogotá, fecha, tal,
¿Cuánta gente está trabajando? Tantos. ¿Cuánto van las ventas de ayer? Tanto. Las ventas del mes, tanto. Los registros, tanto. Esa información nos sirve a nosotros porque esa fue la que pedimos. Pero si nosotros no decimos qué queremos, tenemos que ser pacientes para saber que si lo que nos trajeron no nos sirve, es porque no supimos pedir el favor, no supimos delegar. Entonces, una de las mejores maneras de delegar es que usted aprenda a entregar formatos. Entonces, el formato que les dimos para hacer preguntas nos va a liberar la oportunidad de que nos hagan preguntas largas. Y muchas de las cosas que ustedes van a recibir en el método LOR, ahorita para diciembre, son una cantidad de formatos. ¿Cómo descubro el temperamento? En un formato. Debilidades en un formato. ¿Cómo le comparto a una persona? En un formato. ¿Cómo mido mi productividad? En un formato. ¿Cómo mido? Todo es en un formato. Y esa es la mejor manera de poder delegar. Entonces ahí les dejo que todo lo que vayan a hacer ustedes en el negocio Ragballs, traten de llevarlo siempre al formato. ¿Cómo lo puedo volver en un formato? ¿Cómo lo puedo volver en un formato? A veces nos pueden tildar de facilistas, pero es que eso es ser muy práctico. Porque cada vez que dice, ve, llename no, pues es que ahí está sencillo. ¿Para qué pensar? ¿Para qué crear más sabiendo que con eso es suficiente? Entonces nos enseña a simplificar. Aprenda a decir que no. ¿Cuán difícil es decir que no? A los hombres nos da más dificultad eso que a las mujeres. Las mujeres son más templadas y no lo hago. Nosotros, de pronto los hombres, no sé todos, porque unos sí pueden ser más fáciles de decir que no, pero no es una tarea fácil porque uno quisiera complacer. Pero hay momentos que hay que decir, no lo puedo hacer, no lo puedo acompañar, no puedo ir, no le puedo prestar. Esta mañana decíamos que cuando alguien le dice a usted, hombre, necesito que me preste una plata. Entonces uno le dice, hombre, déjeme pensarlo, voy a mirar con mis amigos a ver qué puedo hacer y yo te llamo. Eso está levantando una esperanza en alguien y es una manera de salirse. ¿Qué tan bueno quiero ver, hombre? En esta vez no lo puedo hacer, no te puedo ayudar. Y uno ya sabe que no, y entonces va uno a buscar otra alternativa. Pero entonces a uno le da mucha dificultad decir no, pero hay que practicarlo. Aprenda a comunicar claramente lo que debe decir a los demás. Eso tiene que ver con lo que hablábamos del formato ahorita. ¿Qué me entendió? ¿Qué le quiero decir? Mire, verifique que las reuniones sean eficaces. A veces hay reuniones demasiado largas, reuniones que uno gasta demasiado tiempo en el protocolo y uno debería hacer reuniones. ¿Cómo son las reuniones que nos enseñan a hacer de las juntas directivas y todo? Es que llegó, saludó un momentico, ¿cómo están? Entran 5 minutos y a los 5 minutos lectura del acta anterior. Quedaron algunas cosas pendientes, el desarrollo del día, se conversa y se termina. Porque sin esas guías para una reunión eficaz, uno termina la reunión de las 2 horas y no fue nada productivo, y eso pasa en la presentación de negocio. Qué bueno que usted cuando vaya a presentar el negocio, usted tenga un plan de cómo hacerlo. Dice, bueno, los primeros 5 minutos voy a saludarlo, voy a preguntarle por él, cómo siguió la esposa, los niños, tal cosa, cómo le fue en el viaje. Pero inmediatamente voy a entrar en materia y voy a preguntarle sobre el negocio, empiezo a hacerlo. Luego debo ir haciendo el cierre, finalmente hago el cierre, luego dejo unos minutos para programar la fecha de la próxima visita y lo tengo yo claro. Y si usted sabe que cada vez que se va a reunir con alguien, usted tiene 4 o 5 cosas por hacer, a usted se le vuelve tan mecánico como si estuviera manejando el carro, que uno ya no sabe, pues no necesita usted mirar que este es el freno, que usted ya lo hace automático. Entonces cuando usted se va a reunir con alguien, usted ya sabe, conversó, y en 20 minutos debo estar cerrando y en media hora ya le estoy dando el entorno a ver si yo ya logré el objetivo y ya lo tengo claro. Entonces qué bueno que usted tenga un modelo para que sus reuniones siempre sean eficaces. Aprovecha los tiempos muertos para que cree contenido. Esta mañana también les decía a la gente que cuando hay empleados o personas que se demoran 2 horas para ir de la casa al trabajo y no saben inglés, me da mucho pesar, me parece un tiempo desperdiciado, o no saben culinaria o no saben pues cualquier otro arte,
Porque uno 2 horas sentado en un bus, en vez de comprar unos audífonos que valen 10 y 15 mil pesos, y un reproductor que vale 40.000, 35.000 pesos, para que usted vaya practicando inglés en 2 horas, o cómo hacer una buena comida, o cómo ser exitoso, o cómo ser un buen papá, cómo ser un buen esposo, cómo ser usted la mujer, una buena mamá, una buena hija, lo que sea. Si usted no lo aprovecha y usted se queda en el bus mirando para todas partes, la misma calle y todo eso, eso es ser uno improductivo. Entonces, si usted se gasta ese tiempo, compre, invierta tiempo en bajar de internet, en una USB o en un reproductor para que se pueda capacitar. Lo mismo cuando vaya en un banco o a un centro médico y tiene que esperar 1 hora, media hora, lleve algo para leer, lleve algo para aprovecharlo allá. Porque todos esos, el sábado nos enseñaban aquí las personas de otra ciudad, ¿se acuerdan? Los de Manizales, que ellos habían decidido voluntariamente tomar la decisión de cambiar tiempos de diversión por tiempos de estudio y que le iban a meter a la mente no motivación sino información. Me encantó lo que ellos decían. A veces uno quiere sacar de la mente cosas que no tiene. Y uno dice, ¿por qué le va tan bien? Pues hombre, tiene en su cabeza cosas técnicas, estrategias, cosas que yo no he podido meterle a la cabeza. Entonces, claro, los resultados de ese son mejores. ¿Por qué lo hace tan corto? ¿Por qué es tan agradable? ¿O por qué tal cosa? Ellos están aprendiendo. Y esta gente tomó la decisión de, en vez de hacer cosas que no les servían, dedicarse por un tiempo apenas a hacer cosas que le van a dar más eficiencia en sus quehaceres. 13. Envía mails o mensajes con contenidos específicos que no requieran tu respuesta constantemente. ¿Ha visto que hay veces que uno se escribe un correo con alguien o un mail o un chat más que todo? Y eso es una pregunta de allá para acá, ¡pum! Y eso es uno da, y el otro contesta, y el otro va, y el otro se devuelve, y el otro se devuelve. Y uno dice, no, qué desespero, ahí es mejor llamar. Yo procuro en lo posible, cuando hay una pregunta de ese tipo, de una vez llamar, ya. ¿Por qué? Porque se vuelve muy difícil. Y si usted va a tener que chatear porque está ocupado, en ese momento ve que es posible, trate de cerrar su respuesta, lo que usted está devolviendo, trate de mandarlo cerrado. Porque uno dice, ¿a qué hora vamos a reunir? Hoy a las 3 de la tarde, allá llego y tal, pues, pero algo muy claro. Pues dice, ¿sí nos vamos a ver? Sí. ¿A qué horas? ¿A qué hora sirve? ¿Y cómo recoge? Es una perdera de tiempo. Más bien trate de cerrarlo para que de una vez usted sea claramente y tenga que cerrar todo lo que pueda. Acuérdese que usted tiene en el día 8 horas o 10 horas. Si usted malgasta 2 o 3 de esas horas y no programa las agendas, lo importante, lo urgente, los chats, que tenga a la mano todas las herramientas, todo eso, usted va a terminar en esas 8 horas convirtiéndolas en 2 o 3 horas apenas. ¿Por qué? Porque hemos tomado malas decisiones. Y por último, designe tiempos específicos durante el día para tareas repetitivas como ver el celular, el chat, el correo. Yo hay veces, y le he dicho mucho a la gente de ustedes, que se me acumulan 400 chats por leer y no los puedo leer todos. Yo le he dicho que no le hemos dado el teléfono de nosotros a todo el mundo. ¿Por qué? Porque seríamos improductivos donde le contestáramos el teléfono a todo el mundo. Pues nosotros no contestamos teléfonos que no conocemos porque sería improductivo. Y en 1 hora del día solamente abrimos los chats, o tal vez en 2 horas, pues en la mañana y en la noche, o a veces en la mañana, y si por la tarde lo abrimos al otro día por la mañana. Y lo mismo con los correos. ¿Para qué? Para que uno no esté perdiendo tiempo en abrir y cerrar, abrir y cerrar. Cada vez que le suene un chat, hay que leerlo, no. Y acostúmbrele a la gente, a ustedes le hemos dicho, a que le escriban corto y a no usar la palabra urgente cuando realmente no es urgente. Porque ve que ya me es urgente y uno esa palabra urgente le pone mucha atención, asusta. Y cuando uno llama se da cuenta que no era tan urgente
y entonces empieza uno a perder la confianza en la persona que le está escribiendo de esa manera. Entonces trate realmente de dejar tiempos específicos para usted revisar esto. Finalmente, lo voy a presentar los 2 programadores que nosotros usamos, que yo aprendí de John Maxwell. Primero, una cosa impresionantemente sencilla, pero útil a más no poder. Cojo una hoja de estas que es tamaño oficio o carta y la mando a enrollar en una carpeta. Y en esa carpeta tenemos un programador semanal y tengo una hoja por cada semana. En total, ¿cuántas hojas son para el año? 52 hojas. Entonces yo tengo un blog de 52 hojas, una por cada semana. Entonces, en estas casillas voy a poner en cualquier orden, en desorden, todas las actividades que en el día a día me van surgiendo. Por ejemplo, digo, hoy estamos a jueves, mañana me acordé, estoy en la oficina y me acordé, ¿verdad que mañana cumpleaños mi hermana? Entonces, cumpleaños de mi hermana, listo, aquí arriba. Bueno, sigo. Mañana tengo cita con el odontólogo, por ejemplo, entonces cita con el odontólogo. Mañana viene un proveedor, no importa las horas, no importa. Es todo lo que va a pasar el día viernes. Mañana tengo que salir a tal cosa, tengo que hacer otra vuelta, todo en desorden. Si en mañana u hoy tengo una reunión para el sábado o para el domingo, alguna actividad, la copio en el orden. Voy copiando aquí lo que se me vaya apareciendo. Aunque esté en el miércoles y tenga una actividad para el jueves o para el sábado o domingo, la anoto en cualquier orden, domingo. Ahora sí, una vez ya tengo todo eso desordenado, lo voy a llevar hoy jueves a la agenda que va a ser mía mañana viernes. O sea que tengo todo el desorden aquí, pero ya lo voy a ordenar en el cuadro del día viernes, que es que es el programador diario. Y en ese programador diario voy a poner ya en cada horario cada una de las actividades en desorden que tenía en el día en la hoja que acabamos de ver. Entonces aquí voy a poner la fecha, 26, mañana es 27, ¿no es cierto? 27 de noviembre. La clasificación AA, A, B y C. AA sí es muy importante, B, bueno, ya usted lo mira. O la puede poner urgente, importante, urgente, no importante, no importante, urgente, ni importante ni urgente. Usted ya lo mira como quiera. Y aquí va a poner la clasificación. Entonces aquí dice, cumpleaños de su hermana. Entonces, ¿qué tiene que hacer? ¿Es AA? Sí, muy importante que sea temprano. Pam, pam, lo pongo aquí. ¿Y qué voy a hacer? Llamarla. Entonces le pongo ahí que la voy a llamar. Después dice, llamar a cancelar la cita del odontólogo. Yo tengo que cancelar la cita del odontólogo, entonces pongo aquí 7:30 o a las 7, también puedo poner aquí un slash y pongo aquí que cancela la cita del odontólogo a las 7 de la mañana y lo puedo delegar ¿en quién? De pronto a mi esposa le digo que me ayude o le digo a alguna de las niñas que me ayude o a un amigo que me ayude o al hijo que me ayude. Yo lo voy a delegar y coloco quién lo va a hacer. A las 7:30 viene el proveedor, a las 10 voy a leer el libro o a las 8. A las 11 voy a salir a tal parte, a las 12 voy a salir a almorzar, y tengo la agenda del día. Y cuando alguien me dice, ve, nos vamos a reunir a las 4, yo simplemente llego y miro, ya lo tengo en la mente, digo, no, ve, tengo a las 4 una reunión con esto, entonces, me queda un campo de media hora a las 5:30 de la tarde, nos vamos de 5:30 a 6. Ah, sí, entonces ya le queda ahí, 5:30, pongo la nueva cita. Ahora, la tengo de cada media hora, usted le puede poner cada 20 minutos, cada 2 horas, como usted quiera. A mí me parece que esto funciona bien, porque una cita más o menos en media hora se puede evacuar. Y usted lo puede poner, son 2 horas, entonces pone de 7 a 9. Usted ya lo puede juntar. Ahora, en esta hoja, todas aquellas actividades que ya fui chuleando o que ya fui ubicando en la otra parte, las tacho con un resaltador verde. Entonces le coloco un resaltador verde. Ya pasé a la otra agenda la fecha de cumpleaños. Ya pasé a la otra agenda la cita de mañana. Ya pasé a la otra agenda cancelar la cita. Y todo este jueves
tiene que estar tachado hoy porque debió haber pasado para el viernes. ¿Sí me hago entender? Si el jueves hubo algo que no pude tachar, yo lo paso inmediatamente para el viernes. Por ejemplo, pagar los servicios. Y yo, se me olvidó ir pagar los servicios, pues todavía tengo plazo, los pongo el viernes. Digo, el viernes tampoco lo hice. Digo, lo hago el sábado. ¿Sí o qué? El sábado se me olvidó. Lo hago el domingo en la clínica cuando se ganó un puño de su señora porque no se le olvidó, se le olvidó pagarle. Entonces, en la clínica, vaya ya y lo hace. ¿Sabe por qué? Porque usted lo va pasando de un día hasta el otro hasta que lo borre. Pero le voy a contar, en el día tiene que estar borrado. Aquí el jueves no puedo tener nada sin marcar. Lo tengo que pasar al viernes, y luego al sábado, y luego al domingo, y luego al lunes, y me lo voy llevando. Si usted lo hace así, vea hombre, no va a ser fácil. Esta es una práctica difícil. John Maxwell decía que hacerlo no era fácil, porque no me acostumbré a hacerlo. Eso es excelente. Lamentablemente lo había olvidado hacer, porque me había dedicado mucho a la parte comercial y una cosa. Pero ahorita que me volví a meter a la parte de tomando decisiones administrativas, volví a tomar eso, porque no sería capaz de trabajar sin eso. Y ahora, estando ya aquí, cada una de estas actividades tienen que ir chuleadas, chuleada, o a mí me gusta resaltadas también. Si una de estas no pudo terminarla, tengo que levantarlas al otro día de esto, o la devuelvo acá, pero tiene que estar allá o acá. Si no está tachada, resaltada, tiene que estar en alguna de las dos partes. Esto es muy simple, demasiado fácil de hacer, no tiene ningún misterio, pero en el ejercicio es muy complicado de hacerlo día a día, pero aquellos que lo hagan van a sacar muy buen provecho. Es más, les contaba esta mañana que necesitaba un teléfono de un señor que hace 4 años lo contacté y yo necesitaba ese teléfono, pero yo dije, yo me acuerdo que ese teléfono lo anoté en uno de mis programadores y yo en el programador lo tengo azul para un año, amarillo para el otro, rojo para el otro, verde para el otro, y cuando se me acabe de pronto rosadito, morado, lo que sea, pues, pero trato de que sea de algún color distinto. Y me acordé que lo tenía en ese año y me fui y cogí la carpeta de ese año. ¿Cuántas hojas eran? 52 hojas. Pero yo más o menos tenía indicios donde lo podía encontrar. Y me fui a buscarlo. Y yo decía, eso está como en la parte superior derecha. ¿Por qué? Porque era una reunión importante que habíamos tenido y recordaba dónde estaba ese lugar. Y usted no recuerda más o menos hasta cómo la escribió. Y yo usaba a veces lapiceros rojos, azules, negros, y eso le daba a uno recordación. Hombre, y fui y la encontré. Si usted supiera la alegría que sentí, primero porque necesitaba el teléfono, y segundo porque sabía que eso también funciona. Y todas esas agendas usted las guarda, y son agendas muy cortas, por año una agenda. ¿Valdrá la pena? Claro que vale la pena. Ahora, esto mismo lo presentan las agendas que uno compra por ahí de norma, pero no funcionan igual, porque no tienen esto. Si la puedo delegar, si la puedo llamar, si la puedo clasificar. Algunas sí tienen el horario de media hora en media hora, pero otros lo tienen cada hora, cada 2 horas, y eso no es igual. Entonces yo les diría, si quieren se las paso por internet, las quieren, ¿les gustaría? Sí. Bueno, yo dije esta mañana que aún se las vamos a pasar a los del equipo amarillo y azul. De todas maneras, si les sirve, también se las podemos mandar. ¿Sabe por qué? Para que aprendan a planear muy bien, porque nos gustaría que los lleven. Entonces, qué bueno que algún día yo les pueda ver a ustedes sus carpetas y sus cards y todo, y les pudiera ver un programador como este. Uno lo puede hacer en calculadora, pues en las tablets, en los teléfonos, en su computador, pero no va a ser lo mismo. Qué bueno que usted lo pueda tener en su escritorio o en su maletín y pueda llenar su agenda con un lapicero. Eso es todo. Ahora sí, ¿alguna inquietud, algún aporte? ¿Qué se llevan hoy de acá?
Si hay alguna pregunta en otra ciudad, ¿qué se llevan hoy de lo que aprendimos? Recuerde que la productividad es necesaria para poder tener buenos resultados. Ya vamos a empezar diciembre, un mes muy distraído, un mes donde todo el mundo se puede perder y entonces hay que saberlo aprovechar muy bien. ¿Hay de pronto alguna pregunta? No. ¿Qué se llevan hoy de acá? Sí. Ser más organizados, claro, para poder ser bien productivos hay que ser bien organizados. ¿Qué más se llevan? Sí. Aprovechar más el tiempo, de pronto madrugar un poquito más, de pronto una hora más que se levante uno más temprano. Yo no sé cuánto duerme usted, hay que dormir bien también, ¿no es cierto? Pero hay veces que uno puede acostarse un poquito más temprano o dejar de hacer las cosas y levantarse una hora más. ¿Sabe cuánto le puede rendir a uno una hora más? Una sola hora más le puede rendir a uno mucho. Estamos siendo improductivos porque no sabemos cómo ser productivos. Hoy aprendimos cómo ser productivos, ¿no es cierto? Vean, váyanse ustedes a internet y busquen en Google o en muchas páginas que hay por ahí cómo usan los ricos el tiempo. Y de ellos hay que aprender mucho porque son gente muy práctica y con toda seguridad que todas esas frases que ponemos allá de ellos, todo lo que nosotros vamos estudiando de ellos, son cosas que nos van a servir a nosotros. ¿Por qué? Porque ellos son altamente eficientes, altamente productivos. Métase usted y con toda seguridad que va a aprender muchas cosas de ahí. Una vez le escuchaba a uno que decía, tenga mucho cuidado con quién se casa, porque ese es el 90% de su felicidad o de su fracaso. Oiga pues, qué frase tan tremenda. Dice, tenga mucho cuidado con quién se casa y le voy a contar. Con esa frase he dañado 2 matrimonios. ¿Sabe por qué? Uno de ellos, no, 2 noviazgos, no 2 matrimonios, perdón, 2 noviazgos. ¿Sabe por qué? Uno de ellos fue una familiar de mi esposa y me presentó que se iba a casar. Y nosotros sabíamos que el novio no tenía las cualidades para ella. Y ella me llamó a hacerme una pregunta. Y yo medio creía que el novio estaba ahí al lado haciéndome la pregunta, pero se iban a casar ligerito. Y cuando me hizo esa pregunta, a mí se me vino a la mente eso que había aprendido yo de ese empresario. Y cuando me vino, yo le hice así, yo le dije, yo no le puedo decir si él sea o no el hombre para usted, aunque nosotros conocíamos algunas cosas que parecía que no, pero ella era la que más lo conocía. Sin embargo, yo le expresé la frase. Vea, un hombre nos enseñó que tenga mucho cuidado porque es el 90% de su frase. Ese hombre que usted con el que se va a casar, ¿cómo es él como papá? ¿Cómo sería él como papá? Me dijo, no, yo creo que no debe ser buen papá. ¿Cómo es él hoy con su mamá? Me dice, es más mal hijo que un berraco, ya fue eso. Y yo le dije, ¿cómo es él si usted no consigue trabajo? ¿Cómo es él con su plata para con usted? Y dice, no, yo creo que debe ser más amarrado que un berraco. Y entonces empezó a decir todas las cosas. Ella, no yo. Pero fue la frase que le aprendí de él, que le sirvió a ella para decirle a esa persona que no era. Oiga pues, y un tiempo después, a mí me decían, no sé si ella tomó la decisión por lo que le dijimos, por lo que yo conversé con ella, pues con mi esposa, o si tomó otra decisión por otras cosas, pero lo que sí le sabemos decir es que le fue muy útil esa información antes de casarse, y esta muchacha finalmente no se casó con él y se va a casar con otro que sí lo quiere, que es buen hijo, que tiene la buena cosa y que tiene condiciones. Pero ¿sabe por qué? Porque hay que saber muy bien con quién se casa, porque es el 90% del éxito o del fracaso. Y entonces esas frases que ellos dicen, los ricos y toda cosa, nos sirven para aplicarlos en nosotros, para contárselos a otros, y nos dimos cuenta que ese muchacho con el que se iba a casar, finalmente sí resultó siendo la persona inadecuada para ella. Y gracias a Dios no se casó, porque hubiera estado en una situación para toda la vida con un mal matrimonio. Entonces métanse ustedes a Google y empiecen a estudiar una cantidad de cosas que puedan pasar de ahí, que le puedan ser más productivos. ¿Listo?
Entonces, que pasen una buena noche y nos vemos el jueves. Que Dios les bendiga a otras ciudades, que estén muy bien.